Buenas, el propósito de este video es hablar del teorema de paso a la montaña. El teorema de paso a la montaña lo que nos va a enseñar es encontrar puntos críticos de funcionales que no son mínimos. Entonces voy a empezar con un par de definiciones antes de poder enunciar el teorema. Entonces tenemos un funcional phi, ¿sí? Vamos a decir que el funcional phi es diferenciable en u. Si para todo w puedo aproximar phi de w por esto, donde es phi de u, el producto de dualidad. Fíjense que una de las funciones test que pongo es w menos u más un resto. Entonces, si existe un b que satisface esto, ese b es la derivada del funcional en u. Entonces, un punto crítico es una u tal que la derivada del funcional en u vale 0. Entonces vamos a definir los siguientes conjuntos. El conjunto ADC va a ser el conjunto de los puntos en los cuales yo evalúo el funcional y me queda por debajo de C. Y K sub C va a ser el conjunto de los puntos en donde el funcional evaluado en U vale C, pero aparte el U es un punto crítico. Entonces, definimos el conjunto K de C, ¿sí? Entonces vamos a decir que C es un valor crítico si el conjunto K de C es no vacío, ¿sí? Bien, entonces antes de enunciar el teorema de paso a la montaña, lo que necesitamos es un criterio de compacidad. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estaban en R tenían una asociación acotada, tenían una asociación convergente, ¿sí? Pero ahora nosotros estamos trabajando en un espacio de funciones de dimensión infinita. Entonces, vamos a definir esta condición que se llama la condición de Palismail, que es algo que cumple el funcional, que dice lo siguiente. Cada vez que yo tengo una asociación U sub K, que yo se la aplico al funcional y esa asociación me resulta acotada y las derivadas están tendiendo a 0, entonces yo a esa asociación le voy a poder extraer una asociación convergente, ¿sí? Esa es la condición de Palismail. Una asociación U sub K que verifica 1 y 2 es una asociación de Palismail y que el funcional satisfaga la condición de Palismail quiere decir que le puedo extraer una subasociación convergente. Entonces ahora sí podemos enunciar el teorema de paso a la montaña. El teorema de paso a la montaña es un teorema que tiene hipótesis topológicas e hipótesis geométricas. Las hipótesis topológicas es que el funcional se hace 1, ¿sí? Y que satisfaga la condición de Palismail, que es esta condición de compacidad. Las hipótesis geométricas son estas, son las hipótesis que van a describir el comportamiento del funcional. Entonces estas hipótesis son que en 0 valga 0, que haya un circulito tal que para las funciones dentro de ese círculo, phi de u está por lo menos a una altura, ¿sí? Y que existe alguien fuera del círculo, ¿sí? Tal que el funcional baja, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos todos los caminos que unen 0 con SB, ¿sí? Miramos el máximo de phi en G de t y minimizamos en todos los caminos, entonces tenemos un valor 6. Lo que dice el teorema de paso de la montaña es que este valor C que nos creamos es un valor crítico, o sea que el conjunto K de C es no vacío. El conjunto K de C, recuerden que era el conjunto de los puntos críticos, entonces lo que me está diciendo es que encontré un punto crítico del funcional. Bien, ¿por qué se llama el teorema de paso de la montaña? Bueno, porque la geometría que le estamos imponiendo al funcional para que valga este teorema es justamente una geometría que describe un paisaje montañoso. Entonces, fíjense, la condición phi en 0 vale 0 quiere decir que yo estoy parado en medio de un valle, ¿sí? La condición 2 quiere decir que alrededor mío hay un cordón montañoso, sí, en forma de círculo, sí, que está a una cierta altura. Y después hay otro punto fuera del cordón montañoso en donde vuelve a bajar, ¿no? Estoy yo parada en el valle, tengo un cordón montañoso y quiero ir a un punto que está más lejos, que está abajo. Entonces, justamente, esa es la condición 3, ¿sí?
Entonces, ¿yo cómo iría para ir desde el valle, desde el punto 0, hasta el punto B? Lo que tengo que hacer es fijarme entre los pasos de la montaña, o sea, entre los huequitos que hay en cada montaña, y elegir el camino más corto. Fíjense, entonces, elijo entre todos los caminos que unen 0 con B, ¿sí? Me fijo de esos qué alturas tienen, ¿sí? De los pasos de la montaña. Esa es esta parte. Y elijo la más chica entre todos los caminos. Entonces, ese valor C es la mejor forma de llegar. Y entonces, por eso es el valor crítico. Bien, entonces, para demostrar este teorema, vamos a necesitar un teorema que se llama el teorema de deformación. Es un teorema bastante técnico. Lo que voy a hacer es, en este video, solo enunciar el teorema y después voy a grabar otro video donde voy a explicar la demostración de este teorema de deformación, para no hacerlo tan largo. Entonces, tenemos un funcional que es S1, que satisface Pal-Smale, y tenemos que el conjunto K de C es vacío. Entonces, para cada epsilon existe un delta y una función eta, ¿sí? Es un homeomorfismo de esta pinta, que verifica que eta en 0 a cada U le devuelve U, eta en 1 a cada U le devuelve U si U no pertenece a este conjunto. Bien, y que si le aplico el funcional a eta sub t de U, entonces eso queda por debajo del funcional en U, y que aplicarle N1 a A de C más delta queda contenido en A de C menos delta, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo este teorema es que, en cierta forma, si yo tengo que C no es un valor, C no es un valor crítico, o sea que el conjunto K de C es vacío, yo puedo deformar el conjunto A de C más delta en A y meterlo en A de C menos delta. Esa sería la idea. Bien, entonces ahora vamos a hacer la demostración del teorema de paso a la montaña. Entonces, lo primero que vamos a ver es que C es mayor que A. Recordemos la definición de C. C es mayor que A. C era el ínfimo entre todos los G del máximo de phi de G de T. Entonces, con eso en mente, fíjense. Los caminos unen el punto 0, ¿sí? Con el punto B. El punto B tiene norma más grande que R, ¿sí? Y el punto 0 tiene norma 0. Entonces, yo miro la función continua, la norma de G de T. Esa función, en algún momento, para algún T entre 0 y 1, tiene que pasar por R. Entonces, elijo el T0 que pasa por R. Entonces, cuando le aplico phi, por la condición 2 del teorema de paso a la montaña, esto tiene que estar a altura por lo menos A. Pero como el C me lo construyo como el ínfimo de todos estos, entonces tiene que ser mayor o igual que A. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros, fíjense, el objetivo del teorema de paso a la montaña es mostrar que el conjunto K de C es no vacío. Entonces vamos a hacerlo por el absurdo. Vamos a suponer que es vacío. Entonces, si es vacío, yo puedo agarrar un epsilon entre 0 y A sobre 2 y puedo usar el lema de deformación. No necesito el teorema de deformación. No necesito todas las condiciones que cumple el teorema de deformación, solo estas que enuncié acá. Entonces, existe un delta entre 0 y epsilon y existe un eta, un homeomorfismo, que verifica lo siguiente, que eta 1 de AC más delta se va a meter en AC menos delta, que eta 1 de U es U si 1 está en este conjunto, y eta 0 de U es U. ¿Sí? Entonces voy a usar que existe Z. Bien. Entonces, por la definición de C, fíjense, C lo estamos definiendo como el ínfimo, todos los G, del máximo de todo esto. Entonces, para ese delta, ¿sí? Yo puedo encontrar una G en gamma tal que el máximo esté por debajo de C más delta, por definición de ínfimo. Bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es construirme una G barra, ¿sí? Esa G barra, ¿qué va a ser? Va a ser la G compuesta con el homeomorfismo del teorema de deformación. Entonces, lo primero que vemos es que esta G barra va
caer en el conjunto gamma. ¿Por qué? O sea, en el conjunto de todos los caminos que unen 0 con B. ¿Por qué va a caer en el conjunto gamma? Bueno, muy bien. Fíjense, si uno mira eta de G de 0, ¿sí? Esto, G en 0 vale 0, porque G está en gamma, y eta en 0 vale 0 por la construcción de la eta. O sea que esa la tenemos. Y ahora, eta G de 1, ¿sí? G de 1, ¿se acuerdan que es B? Es eta de B. Pero fíjense, phi de B es negativo, porque justamente es el B que estoy tomando. Entonces, B no está en phi a la menos 1 de este conjunto, porque este conjunto todo es positivo. Entonces puedo decir que eta en B vale B. Entonces, G barra es un camino que une 0 con B, ¿sí? Es un camino admisible. Entonces, si yo miro el máximo entre T entre 0 y 1 de phi de G barra, fíjense cómo G está metido en ADC más delta. Cuando le aplico eta me va a parar a ADC menos delta. Pero entonces el máximo es menor o igual a C menos delta. Pero ahora fíjense, C estaba definido como el ínfimo de todos los caminos. En particular el G barra, que es menor o igual que C menos delta. Entonces tenemos que C es menor o igual a C menos delta con delta positivo. Esto es absurdo. Entonces, ¿de dónde vino el absurdo? Vino de suponer que K de C puede ser vacío. Entonces, K de C es no vacío, o sea que C es un valor crítico. Bien, hasta aquí llegamos. Cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mail y si no, lo vemos en la consulta sincrónica.